Excelente día. Hoy vamos a llevar a cabo la parte teórica de nuestro curso que está enfocado a las brigadas y vamos a hacer una pequeña recapitulación para saber cómo es que llegamos aquí, el que es parte de nuestro curso básico de protección civil. Para entender qué es una emergencia o un desastre, primero es necesario saber que tiene tres componentes, que son un sistema afectable, un agente perturbador y un sistema regulador. Con eso queremos decir que un sistema es todo aquello donde se puede presentar una contingencia. Un agente perturbador es lo que puede ocurrir y un sistema regulador es lo que nosotros hacemos para o evitar que ocurra o en su caso, si se llega a presentar, podamos actuar de manera oportuna para que no salga de control la situación. El sistema afectable puede ser, en este caso, todo el país, o puede ser el estado, o puede ser un municipio. Y cuando vamos a la parte operativa de las empresas, el sistema es la instalación en la que ustedes están trabajando. Es la parte del interior de la empresa. Agente perturbador, lo que les puede afectar, en algunos casos son químicos, en otros casos son textiles, y en ámbitos administrativos, por ejemplo, pueden ser áreas de archivo las que pueden ser más afectadas o pueden ser diferentes partes del inmueble y esto afectar a las personas. El sistema regulador tiene que ver con lo que nosotros hacemos para evitar que las situaciones se compliquen. En el caso de una empresa, serían las brigadas internas de protección civil y vamos a ir definiendo cada uno de estos aspectos. Para entender el Sistema Nacional de Protección Civil es necesario que partamos del sistema municipal, a donde ustedes como empresa tienen la obligación, el compromiso legal de entregar lo que es su carpeta de protección civil, que es el sistema micro, que se basa a lo que es la administración pública municipal. Si hubiera una contingencia que rebasa a su empresa, en este caso puede ser atendida por los servicios locales de emergencia como bomberos o unidades de ambulancia. Y si esto rebasara al municipio, entra la participación del Sistema Estatal de Protección Civil, y si esto fuera rebasado, estaríamos hablando de la participación del gobierno federal. Pero todo en conjunto estamos hablando de que es un sistema. Un sistema son diferentes componentes que interactúan entre sí, pero tienen un objetivo único, un objetivo principal, además de varios objetivos secundarios. El objetivo principal de la protección civil es preservar la vida, la seguridad, la salud y el medio ambiente de las personas. Para que esto exista, hay un marco legal que partimos siempre de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos habla de que, entre otros varios artículos que son aplicables a lo que es protección civil, nos habla del artículo 16 que dice que nadie puede ser molestado en sus pertenencias o en sus posesiones, y esto tiene mucho que ver con las inspecciones que se hacen de manera preventiva. Ustedes pueden ser inspeccionados por una autoridad siempre y cuando exista un mandato judicial o un mandato administrativo, como en el caso de protección civil, y no podría nadie llegar de repente a decirte voy a inspeccionar. Tiene que haber un proceso previo de por medio. Luego tenemos una ley general de protección civil y su reglamento y una ley estatal de protección civil y su reglamento, y en muchos municipios reglamentos municipales de protección civil, aunque no es la generalidad. Lo importante aquí es ir viendo que va de lo macro a lo micro y a más especificidad en el caso de los municipios, tiene que ver con que son cuestiones locales las que regula la protección civil en este orden de gobierno. Y de ahí vemos la obligatoriedad, que esta sí viene desde la ley general, que haya planes municipales de protección civil, es decir, cómo respondería el gobierno municipal ante una condición de emergencia. Y a su vez, los programas internos de protección civil es cómo respondería una empresa o una institución pública o privada ante una contingencia dentro de su propia empresa. Y tenemos normas de referencia que resultan muy importantes porque estas son de aplicación obligatoria a nivel nacional y nos permite tener estandarizados diferentes componentes, como es el caso de la señalética, la cantidad de tipo de extintores, etcétera. Y a partir de aquí es más adecuado que ustedes cumplan con las diferentes normatividades. Dentro de este marco legal, ahora sí viéndolo de una manera más esquemática, como ya mencionamos, está la obligatoriedad de los programas internos de protección civil, y de ahí se deriva que tengamos una unidad interna de protección civil, que es, en general, es un grupo de personas que se dedican a cuestiones de prevención, de auxilio y de recuperación en caso de contingencia. Antes es la parte preventiva, durante es cuando se presenta la emergencia y después es lo que hacemos para que volvamos
en el caso de las empresas, a una continuidad de operaciones, es decir, que pase muy poco tiempo para que podamos reanudar la parte productiva. Ahora nos enfocamos en la parte del antes y vamos a ver que lo fundamental es la prevención y esto es en todos los sentidos es en lo que más podemos invertir. Los expertos saben y nos mencionan que la prevención nos cuesta el 5% de lo que nos puede costar la atención y lo vemos en todos los sentidos de la economía. Es mucho más barato prevenir e invertir en prevención que tratar de responder ante una emergencia. Viene la planeación, viene la capacitación, que es lo que estamos viendo en este momento, la información, que toda la gente, aunque no sea partícipe de las brigadas de protección civil, esté informada, al menos para dónde hay que evacuar, en qué tiempo y bajo qué tipo de señal. Y a partir de todo eso también tiene que haber un amortiguamiento. Es decir, ya que identificamos áreas vulnerables o situaciones críticas de nuestra empresa, ¿qué vamos a hacer para reducirlas? Y vamos a encontrarnos con que esta unidad interna de protección civil tiene diferentes componentes. Entre ellos tenemos lo que es un coordinador y tenemos las brigadas ya establecidas. Podemos hablar de la brigada de primeros auxilios, principalmente prevención de incendios y la de evacuación. En general, cuando hablamos de empresas que son más grandes, se puede haber muchas más brigadas dependiendo de las cuestiones, características particulares, pero lo mínimo es que haya estas 3 brigadas. Y adicionalmente, en caso de que haya poco personal o que sean empresas que trabajan con pocas personas, vamos a hacer una brigada multifuncional, que quiere decir que vamos a contar con un grupo de personas que van a conocer las 3 áreas, que son primeros auxilios, prevención de incendios y evacuación, y de manera inmediata van a poder intervenir, aunque no haya brigadas específicas. También es importante saber que debe haber una brigada de comunicación, pero en el caso de las instituciones privadas no es tan importante porque la comunicación al exterior solamente la puede dar el gerente o a quien designe el gerente para que lleve a cabo la información. Ninguno de nosotros o ninguno de los trabajadores puede dar información externa, por ejemplo, a medios de comunicación. Y esto ocurre cuando, por ejemplo, tenemos algún incidente y los medios están por fuera y empiezan a indagar con las personas. Si alguien nos pregunta cualquier cosa referente a la empresa, y además eso tiene que ver con protección de datos, no se puede dar información al exterior a menos que sea autorizada y canalizada a través del nivel gerencial. De entre las brigadas, todas son importantes y aunque sea funcional, pero aún más allá de las brigadas es importante que aunque no participen en este grupo, todas las personas de la empresa, administrativos, operativos, incluso de seguridad, visitantes, sepan cómo se realiza una evacuación, para dónde hay que salir, bajo qué condiciones y cuáles son las condiciones para poder regresar a la empresa en su caso, cuando no es necesario que sea una evacuación de largo plazo. A partir de aquí ya vamos a estar trabajando con lo que son nuestros temas el día de hoy, que son para iniciar los primeros auxilios. Y vamos a ir viendo algunas cuestiones de definiciones y algunas cuestiones van a estar siendo revisadas en la parte práctica. ¿Qué son los primeros auxilios? Bueno, son cuidados inmediatos, adecuados y provisionales que se prestan a personas que sufren accidentes o enfermedades antes de ser atendidos en un centro hospitalario. Ahora, si vamos separando esta definición, vamos a ver que son cuidados inmediatos y adecuados. Inmediatos porque es lo que se hace en un primer momento antes de que llegue un servicio de ambulancia o antes de que sea llevado a un hospital. Son adecuados porque tiene que ver de la preparación que tenemos y son provisionales porque dejan de prestarse cuando se entregan a un profesional fuera de nuestra empresa. Otra cosa relevante aquí es que es para personas que se accidentan o que sufren en un momento dado dentro de la actividad del trabajo una manifestación de una enfermedad. Y generalmente en las empresas y en las instituciones públicas y privadas nos encontramos más con enfermedades que con accidentes y también es necesario que sean atendidos con temas de primeros auxilios. Y otra cosa importante, que nuestra atención siempre termina cuando entra a un eslabón médico. Es decir, nosotros como brigadistas no podemos decir que alguien se vaya para su casa o decir que alguien está dado de alta si no ha mediado un diagnóstico médico. Estos primeros auxilios no sustituyen al tratamiento médico, por eso va enlazado con estas definiciones. Pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.
toda vez que los servicios de emergencia pueden a veces tardar por diferentes razones en llegar. Y una persona, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, que deja de respirar, puede tener ya muerte después de 5, 6, 7 minutos de que no está respirando o puede tener un daño posterior. Entonces, es muy importante que veamos que puede ser una diferencia saber o no saber primeros auxilios. La otra importancia tiene que ver con la recuperación rápida y la larga hospitalización. Por ejemplo, una persona con una lesión sencilla como una esguince, una fractura cerrada, si por querer ayudarla la movemos de manera inadecuada, podemos ocasionar una lesión que pueda requerir tal vez una cirugía o incluso un proceso de rehabilitación de largo plazo. Y cuando hablamos de la disfunción temporal o permanente, nos referimos a que una persona con una lesión grave, por ejemplo, en columna o en cadera o en cráneo, por ejemplo, si la queremos mover por querer ayudarla, podemos hacer que una lesión sea permanente y que esa persona pueda incluso quedar con una invalidez para toda su vida. Por eso también aquí recalcamos que en primeros auxilios siempre es importante saber qué hacer y también muchas veces es importante saber qué no hacer. En primeros auxilios hay cierto nivel con el que podemos tratar y hay cosas más allá que no podemos hacer nada más que mantener a la persona con vida, reportar al servicio de emergencia y esperar a que llegue la ambulancia. Bien, continuando con esto, vamos a ver, con estas definiciones y con estos antecedentes, lo primero que vamos a hacer para intervenir ante una situación de emergencia, cualquiera que ésta sea, es una evaluación inicial. Esto quiere decir, de acuerdo, aquí vemos aquí un cuadro hipotético, ¿qué vamos a valorar antes de llevar a cabo una acción de respuesta a emergencias? Hay que ver las condiciones de seguridad, el entorno y lo que ocurrió. Aquí vemos un cuadro en el que se puede identificar que hay humos o vapores saliendo de vehículos, hay cables a punto de caer, hay varias personas en la calle y esto va a representar un problema en primer lugar para nosotros y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si vamos a prestar ayuda, primero tenemos que garantizar que nosotros no vamos a resultar accidentados dentro del proceso. En segundo lugar, tenemos que cuidar de nuestros compañeros brigadistas. Y en tercer lugar, ahora sí haríamos una intervención sobre lo que son la condición o la situación que se presentó. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos que llevar una escala de prioridades. Primero estoy yo como rescatista, en segundo lugar están mis compañeros rescatistas y en tercer lugar está la emergencia. Sea primeros auxilios, sea un incendio, sea un rescate. Y si no tengo los elementos suficientes para protegerme y llevar a cabo la respuesta, lo que vamos a hacer es retirarnos y esperar a que llegue el equipo especializado, porque a veces por las ganas o la intención de querer ayudar, podemos resultar con lesiones graves o incluso perder la vida. Ya que estamos presentes en la situación, vamos a hablar de un tema que se llama la conciencia situacional. Aquí podemos encontrar que hay accidentes que ocurren cuando no nos damos cuenta de los demás y cuando se pierde el foco o atención de uno mismo. Si ya vamos a intervenir sobre una situación de emergencia, dentro del accidente puede haber otro accidente si no ponemos atención a todo lo que está pasando alrededor. Podemos tener mucha intención de ayudar, por ejemplo, a alguien que haya sido atropellado, y por no tomar en cuenta o perder el foco de atención nosotros mismos, también podemos resultar atropellados por otro vehículo que en ese momento vaya pasando. Esta conciencia situacional es crítica cuando se trabaja en una situación de riesgo. Por ejemplo, si vamos a intervenir, ahora sí tenemos la formación, tenemos la preparación, debemos de cuidarnos, ocupar el calzado adecuado, si es una situación de alto riesgo en una altura, por ejemplo, ocupar casco, ocupar guantes, etcétera, no perder el foco de lo que estamos haciendo y no perder las medidas de seguridad. Y también estar consciente del pasado, presente y futuro de nuestras acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vayamos a actuar sobre una persona que está accidentada, vamos a primero analizar qué pudo haberle pasado para que esté en esa condición. ¿En qué condición está ahora y qué consecuencias puede tener que hagamos o no hagamos una intervención? Un ejemplo, la persona pudo haber sufrido una descarga eléctrica que fue lo que ocasionó, eso está en el pasado, que ocasionó sus lesiones. Si en el presente no tomo en cuenta esa variable, en el futuro puede tener repercusiones sobre mí mismo o sobre mis compañeros rescatistas.
Y eso nos lleva a que tengamos unas normas de actuación muy claras. Lo conocemos como las 3 S de la seguridad. En primer lugar, la seguridad, que es mía y de mi equipo, de mis compañeros. En segundo lugar, evaluar la escena. ¿Qué fue lo que ocurrió que pudo llevar a esa situación? Y la situación, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Y qué es lo que puedo requerir de apoyo externo? Por ejemplo, puedo requerir una ambulancia, si es un caso de una persona enferma o accidentada, puedo requerir una unidad de bomberos o una unidad de rescate. Entonces, esta situación es lo que nos enlaza con los servicios exteriores a lo que estamos proporcionando. Ahora bien, vamos a ver que esto también depende de activar los eslabones de ayuda para la respuesta a la emergencia. En primer lugar, activamos el servicio médico de urgencia. Vamos a hacer una llamada telefónica. Esto es muy sencillo, es importante saber cómo se hace una llamada telefónica al 911. Son 4 cosas que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, dar tu nombre, el que está llamando. En segundo lugar, el número del que estás llamando, y eso se va a reflejar en la pantalla del despachador. Y eso va a permitir que se vea de una vez si es una llamada o no, que puede ser una llamada falsa. En tercer lugar, ¿qué fue lo que pasó? Y en cuarto lugar, ¿dónde fue que ocurrió? Ya con esos datos se activa el servicio de emergencia y a partir de ahí lo que sigue es que no colguemos el teléfono hasta que no lo haya colgado el despachador del servicio de emergencia. Siempre debe ser él el que cuelga y nosotros después. Cuando hablamos de la seguridad en el caso de primeros auxilios es importante, bueno, estas son fotos antiguas que vemos ya desde entonces la importancia de los guantes para trabajar con riesgos biológicos, pero ahora tenemos que agregar nuestro cubrebocas, tenemos que agregar cobertura para los ojos para evitar cuestión de salpicaduras, otro tipo de, y que eso pueda favorecer que podamos ser dañados por algún agente viral o tóxico o biológico y podamos resultar con alguna consecuencia. Cuando hablamos de la escena hay que ver todos los riesgos que están alrededor. Aquí vemos diferentes riesgos, aunque son diferentes entornos. Podemos encontrar flora como desértica, que es lo que puede ocasionar lesiones a alguien que está prestando atención. Podemos encontrar en el caso de la foto de la derecha, pues que hay un riesgo de descargas eléctricas, de desplazamiento de un tren, etcétera. Y son cuestiones que debemos de asegurarnos de que estén con la debida protección. Y si no es así, lo que seguirá será ver cómo garantizamos esa protección. Y si no podemos garantizarla, esperamos a que llegue el equipo especializado. La situación está enlazada con lo que podemos requerir de apoyo. Si tenemos un escenario donde tenemos a más de 10 personas o 20 personas lesionadas, lo que vendría a continuación es decidir a quién vamos a atender primero, que es el tema que va de la mano con lo que es los primeros auxilios. Podemos tener a varias personas lesionadas o a una sola persona con varias lesiones y de ahí partiría qué es lo que debemos atender primero. Aquí estamos revisando todas las normas de actuación, activamos el servicio de urgencia, se despacha la unidad, llega la ambulancia y esperamos que todo llegue a buen término cuando son atendidas las personas en un centro hospitalario. Ya que hicimos esta evaluación inicial, vamos a pasar a la evaluación primaria. Esto tiene que ver con el primer contacto que hacemos con la persona, ya que garantizamos nuestra seguridad. Vamos a ver si la persona responde. Estos ejercicios los estaremos haciendo de manera práctica. Si la persona sí responde, hacemos lo que se conoce como una evaluación secundaria. En caso de que no responda, vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar. ¿En qué consiste esta evaluación secundaria? Vamos a enfocarnos en 5 temas principales. Vamos a interrogar a la persona para ver si está identificada en persona, tiempo, lugar, circunstancia y adicionalmente obtener datos médicos. Persona, ¿qué quiere decir? Si recuerda su nombre y apellidos. Cuando son algunos problemas graves, por ejemplo, incluso problemas médicos como un infarto cerebral o cuando hay un traumatismo en cráneo, la persona puede perder conciencia de estos datos. Después el tiempo, si la persona está ubicada en el día y más o menos la hora del día que es y la fecha, y así vamos aumentando dificultad. Sería más o menos la hora del día, el día del calendario, el mes en el que estamos y en el año en el que nos encontramos. El lugar, si la persona recuerda en qué lugar se encuentra, tanto
físicamente la empresa ubicada y en qué parte de la empresa. Puede ser en el comedor o puede ser en área de proceso, puede ser en una bodega, por ejemplo. Después de la circunstancia, vamos a indagar con la persona si sabe o recuerda qué le pasó. Por ejemplo, puede ser un desmayo y entonces ahí empezaríamos a preguntar si le ha pasado antes y ese tipo de preguntas que se van a enlazar con la parte médica. Y aquí vamos a tratar de averiguar lo más que podamos en cuanto a si tiene algún antecedente, por ejemplo, cardíaco, si es alérgico a algún medicamento, si tiene algún problema adicional como un marcapaso, una enfermedad crónica, porque esos datos son relevantes en cuanto a que llegue la ambulancia, a lo mejor la persona pierde la conciencia o el estado de alerta, y esa información va a ser valiosa primero para los médicos y posteriormente para el servicio médico en el hospital. Y ya que tenemos ese primer contacto con la persona, ahora sí vamos a pasar nuestra jerarquización de urgencias. Vamos a ver cosas que tienen un orden y un estricto sentido de lo que vamos a estar atendiendo. Tenemos urgencias respiratorias, que es el principal eslabón de atención. Es lo primero que debemos de enfocarnos porque es lo que más rápido ocasiona que una persona pueda perder la vida. Vamos a iniciar, una vez que identificamos que la persona tiene una urgencia respiratoria, es decir, que no está respirando, vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar de manera inmediata. Si ve que un adolescente o adulto sufre un colapso súbito, es importante actuar con rapidez. Ayudará a salvar una vida es más fácil de lo que piensa. Basta aplicar la RCP usando solo las manos. El primer paso es hacer que alguien, usted u otra persona, llame al número de emergencias. Luego arrodíllese al lado de la víctima. Ponga el talón de una mano en el centro del pecho y la otra mano encima de la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante mantener una frecuencia de al menos 100 compresiones por minuto, que equivale aproximadamente a este ritmo. Esperemos que nunca tenga que aplicar la RCP usando solo las manos, pero si ve que un adolescente o un adulto sufre un colapso súbito, no dude en hacerlo. Recuerde, llame al número de emergencias y después comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Su rápida acción puede salvar una vida. Para obtener más información, visite international.heart.org. Aquí podemos ver un video de que este es el modelo que se da la reanimación desde el año 2015, que fue modificado precisamente para evitar el riesgo biológico en el que tengamos contacto boca a boca. La boca a boca se eliminó desde aquel año y adicionalmente es importante que ahora hablemos de otras condiciones, por ejemplo, de lo que es la epidemia de COVID. ¿Y qué tiene que ver con el RCP? Bueno, si bien ya se eliminó la boca a boca, ahora hay que agregar algunas cosas a nuestro proceso de reanimación, como lo vamos a estar viendo en la parte práctica. El primer paso es llamar al 911, como bien vimos en el video, o lo hacemos nosotros con nuestro teléfono inteligente o le pedimos a alguien más que lo haga. El segundo paso es usar un tapaboca o cubreboca y colocamos a la víctima boca arriba y nosotros nunca vamos a quitarnos el cubreboca. Le ponemos a la persona uno, generalmente las personas mayormente ya lo traen, y si no, vamos a buscar algo con que cubrir esa parte, porque en el momento que hagamos las compresiones, la persona va a exhalar, y al salir ese aire puede venir contaminado, no solamente por esta condición por ahora de COVID, sino que puede haber otras condiciones ahora o posteriormente. Después vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar, como se observó en el video, en el que esto es solo con las manos a un ritmo de 100 por minuto, y podemos estarlo haciendo hasta un intervalo de 5 a 6 minutos, ya sea con relevo, como se verá en la práctica, o de manera única, monitoreando o viendo si la persona recuperó la respiración de manera periódica. El paso 4 se refiere al uso de un desfibrilador externo automático, que es un equipo realmente nuevo en nuestro país, y sin embargo es importante conocerlo, porque ya es obligatorio para empresas que cuentan más de 500 trabajadores, pero eventualmente esta obligatoriedad, y esperamos que así sea, alcance a personas con menos cantidad de personas, porque eso puede ayudar a preservar la vida en lo que llega un servicio de ambulancia. Básicamente este desfibrilador es una caja, por decirlo así, que trae unos electrodos que se colocan sobre el pecho en dos lados diferentes,
y dando descarga eléctrica para reanimar un corazón que se ha detenido o que está fibrilando, que es un término médico. Cuando el corazón está en una situación crítica, se colocan estos electrodos, da una descarga eléctrica y se puede reanimar o se puede reactivar el corazón. Será importante que en el futuro se considere para cualquier empresa, no importando su número de trabajadores, que cuente con este equipo. Y finalmente, pues esperamos el servicio de ambulancia para un soporte vital avanzado y para que pueda ser canalizado a un servicio médico especializado. Algo que está relacionado con estas urgencias respiratorias es la obstrucción de las vías respiratorias. Por ejemplo, nos podemos encontrar con que por muchas condiciones podemos ser obstruidos en las vías aéreas superiores, que es lo que conocemos como la tráquea. Hay dos tipos de obstrucciones, que son la parcial y la total. En la obstrucción parcial vamos a encontrar que la persona puede toser, hace lo que se denomina como ruidos de foca, hace algún tipo de sonido, etcétera, pero todavía, aunque poco, pero entra el aire a sus pulmones. Cuando hablamos de una obstrucción total, vamos a identificar que la persona no habla, no tose y no respira. En este caso puede tener signos de angustia, se ve desesperada, no emite ningún ruido y puede empezar a ponerse amoratada. Lo que vamos a hacer bajo una condición de esta, como se verá en la práctica, es la maniobra de desobstrucción de la vía aérea, que va a consistir en que de una manera adecuada, colocados en la parte posterior de la persona, vamos a oprimir la parte superior del abdomen, por abajo de las costillas, para procurar que la fuerza con que imprimimos imprima fuerza a los pulmones y a partir de ahí pueda ser expulsado el objeto. Lo que esperaríamos es lo que vemos aquí en esta imagen. Al presionar de manera en posición y fuerza adecuada, el objeto va a ser expulsado por la presión que ejercemos como un tipo de fuelle. Presionamos, los pulmones se comprimen y con el aire que tenían almacenado van a poder expulsar al exterior el objeto que pudo ocasionar el atragantamiento u obstrucción de la vía aérea. Posteriormente, siguiendo la técnica, vamos a hacer lo que se conoce como un barrido de gancho. Si la persona llega a desmayarse por la falta de oxígeno, antes de iniciar la reanimación cardiopulmonar, lo que seguiría sería observar la boca y si está el objeto que ocasiona el atragantamiento, sacarlo. Esto se da porque a veces con el solo hecho de que cambie de posición, se puede el objeto desatorar, por ocupar una palabra, de donde estaba obstruyendo, o al iniciar la reanimación cardiopulmonar, las propias compresiones van a favorecer la expulsión del objeto. Por eso es que a intervalos que se verán en la práctica vamos a hacer la observación de la boca y en su caso el retiro del objeto que ocasionó la condición crítica. Después que tenemos resueltas las urgencias respiratorias, nuestro siguiente tema son las urgencias circulatorias, que esas tienen que ver fundamentalmente con nuestro corazón y con lo que es la circulación de la sangre en nuestro organismo. Como de manera breve vamos a hacer un repaso de cómo funciona nuestro sistema circulatorio para que podamos identificar cómo podemos facilitar el que no se pierda la vida por una hemorragia. La sangre sale del corazón y se va hacia el organismo por medio de las arterias, irriga oxígeno, en la irrigación lleva oxígeno, lleva nutrientes, etcétera, y después regresa por las venas hacia diferentes órganos, pero vamos a considerar principalmente los pulmones, que es donde se oxigena. De los pulmones regresa al corazón y vuelve a repetir su ciclo para salir por las arterias. Corazón, sale arterias, regresa por venas, regresa a pulmones y regresa a corazón. A un ritmo que nos va a dar que el corazón late en un adulto sano en reposo, 60 a 80 latidos por minuto. Y si tuviéramos una ruptura de una arteria o de una vena, vamos a ver lo que se conocen como heridas. Pueden ser de diferentes tipos. Aquí en el primer lugar vemos en el froto superior izquierda una herida cortante que es con objeto filoso, a la derecha una herida contusa, a la izquierda es propiamente una semiamputación y a la derecha podemos ver una penetración de un objeto sobre músculo, aunque también puede ser una penetración sobre órganos sólidos o sobre órganos huecos. Aquí vemos de manera más esquemática este tipo de lesiones. Primero vemos las cortantes, que pueden ser punzocortantes o contusocortantes.
Punzocortante cuando es por un objeto con filo, como un cuchillo, unas tijeras, una navaja. Contusocortante cuando es un objeto sin filo, como puede ser una piedra, un golpe de un puño, etcétera. Punción cuando un objeto muy filoso penetra sobre el músculo. Abulsión cuando se levanta una parte de la piel de manera parcial. Abrasiva, lo que conocemos como el raspón, es cuando se observan puntitos de sangre, que lo conocemos como herida abrasiva. Y esto no es una herida tan grave, pero no debe dejar de ser atendida porque puede generar una infección. Y lo que conocemos como herida contusa, que si bien es una hemorragia, es interna y no alcanza a romper la piel y salir, y la sangre escape de lo que es el cuerpo. Y va a generar un moretón. Aquí vemos de manera más sencilla todavía cómo se da este sistema, donde se entra la sangre, hacia dónde sale, el filtrado que se da principalmente riñón, hígado y el intestino es muy importante en el sistema circulatorio. Lleva un poco más enfocado a la nutrición, pero es importante saber que todo converge al corazón. Y cuando hablamos de sistema circulatorio, van totalmente de la mano el corazón con los pulmones y por eso es que lleva esta secuencia la respuesta a emergencias y la jerarquización. Respiración tiene que ver con pulmones, después circulación con corazón, y aquí vemos que los dos componentes se juntan para lo que es la circulación. Ahora, dependiendo de dónde se presente la hemorragia, puede ser de tres tipos. La herida va a generar hemorragia y pueden ser de tres tipos: arterial, venosa o capilar. Arterial con la ruptura es una arteria y va a hacer que la sangre salga a intervalos, sale y corta, sale y corta. Cuando es venosa, es un chorro seguido, y cuando es capilar solo vamos a observar unos puntitos por encima de la piel. Las primeras dos son las más críticas para materia de primeros auxilios, porque si bien las dos, una va de salida y otra de regreso al corazón, las dos pueden ser tan graves que pueden ocasionar que una persona pierda la vida en pocos minutos, porque se puede desangrar en pocos minutos. Ahora, ¿qué vamos a hacer si nos encontramos con estas hemorragias? Ya sea, bueno, cualquiera de las tres, incluso para la capilar. Vamos a hacer tres cosas. Primeramente, lo que conocemos como una presión directa. Con nuestras manos debidamente utilizando guantes, vamos a colocar una gasa por encima directamente de la herida. Después vamos a hacer lo que se llama elevación de la extremidad o una contención por gravedad. Levantamos un poco la mano de la persona, en el caso de las extremidades, la mano o la pierna, para que se reduzca un poco la fuerza con la que sale la sangre y a partir de ahí podamos esperar una pequeña, aunque ya empieza a haber algo de coagulación. Y la tercera condición es aplicar la presión indirecta. ¿Esta en qué consiste? En presionar la arteria que irriga a la parte afectada. Esto nos referimos a las extremidades superiores e inferiores, y eso va a reducir la fuerza de la salida de la sangre. Aquí vemos algunos de los puntos de presión. Como podemos ver en la flecha de la parte más superior, si presionamos esa arteria que está en el brazo, ahí podemos reducir la fuerza de la sangre que sale de ese punto de presión hacia abajo. Reducimos la fuerza de salida en el antebrazo y en los dedos, por ejemplo. Tenemos la femoral, que está en la parte, es la segunda flecha, de arriba para abajo, que ahí al presionar esa reducimos la fuerza de la salida de la sangre de ahí hacia abajo, es decir, hacia lo que es rodilla, la pierna y el pie y los dedos de los pies. Si presionamos por atrás de este punto de presión por la parte posterior de la rodilla, vamos a reducir la fuerza de la salida de la sangre en lo que es la pantorrilla. Son diferentes puntos de presión en diferentes partes del cuerpo que van a estar siendo revisados durante la parte práctica. Una vez que ya hemos reducido la fuerza de la hemorragia o que podemos empieza a haber coagulación, vamos a pasar a lo que es la cuestión de aplicación de vendajes. Hay de diferentes tipos que serán vistos en la práctica y son dependiendo de dónde se apliquen el tipo de venda que usamos. Esto es también muy importante para que dentro de los ejercicios vayamos aprendiendo a seleccionar la venda dependiendo del tipo de herida que tengamos. Básicamente o a grandes rasgos podemos decir que para las manos podemos ocupar vendas de 5 a 7 centímetros que son más delgadas.
y las de 7 a 10 centímetros o 15 para extremidades inferiores o para la cabeza. Ahí nos van a ayudar de gran manera porque al ocupar vendas más grandes para superficies más grandes, nos permiten reducir el tiempo en que aplicamos el vendaje y nos permiten que podamos reducir más propiamente esa hemorragia. ¿Qué hacemos cuando las heridas son moderadas o no son tan graves? Bueno, vamos a lavar. Y lavar consiste en no hay que echar jabón, no hay que echar ningún líquido en particular. Vamos a lavar nada más con agua. Propiamente es un enjuague con agua. Preferentemente agua pura, es decir, agua purificada, no de la llave. Aquí es un ejemplo de la llave. Si el último extremo es de la llave, pues la que vamos a ocupar. Pero preferentemente vamos a ocupar agua purificada. Después colocamos el vendaje y es muy importante saber que cuando hay objetos atorados o cuando están penetrados o empalados, como también se llama, no vamos a tratar de extraer esos objetos. Porque el objeto al momento que penetra en alguna parte del cuerpo, ocasiona un daño, pero probablemente al mismo tiempo ocasiona un taponamiento. Y si lo queremos retirar, va a favorecer otra vez la hemorragia. Si una persona tiene un objeto penetrante o tiene un objeto incrustado, vamos a fijar el objeto a como se encuentre y vamos a esperar a que haya el servicio médico de urgencia. Aquí estamos hablando de heridas mucho más leves. Ya hablamos de agua y jabón neutro, enjuagar y secar, cubrir la herida con gasa, colocar un vendaje limpio y otra vez regresamos a no estar objetos que causan la herida si todavía están insertados en profundidad. Aquí ahora sí pasamos a la parte del jabón neutro porque esto nos lleva a revisar qué es lo que deben tener nuestros botiquines. Los botiquines básicamente deben tener guantes de látex, gasas, un paquete de gasas, vendas de 5 o de 7 centímetros y un jabón líquido neutro o jabón quirúrgico como también se conoce. Es lo básico para un botiquín, lo demás puede agregarse algunas otras cosas, pero con esto va a funcionar. ¿Qué cosas no lleva un botiquín? Ya no consideramos el alcohol, no consideramos agua oxigenada y no consideramos, por supuesto, y eso incluso el botiquín en casa, nunca considerar medicinas. Las medicinas solamente para quien las requiere, pero nunca almacenarlas. Hay heridas o hemorragias de tratamiento especial que serán vistas en otro nivel de atención, pero es importante que sepan que si las encontramos, lo más que podemos hacer es cubrirlas de manera temporal en lo que llega el servicio médico de urgencia, porque tratar de hacer algo más puede generar peor daño a la persona que recibió la herida. Nada más es mantenerla viva, respirando y cubrir la herida en lo que llega el servicio médico de urgencia. Hay muchas heridas de tratamiento especial, por ejemplo, en órganos sólidos, órganos huecos, en abdomen, puede ser en el pecho, en la cabeza, etcétera, y con esas, en este nivel de atención, no vamos a intervenir, solamente esperar el servicio médico de urgencia. Como resumen, vamos a ver que las hemorragias pueden ser internas y externas. Las internas, por ejemplo, pueden ser resultado de un traumatismo. Alguien que choca de frente sin cinturón de seguridad, al golpearse con el volante, puede generar tal presión que se rompa algún órgano en el interior y ocasiona hemorragia interna, para las cuales no hay mucho que hacer desde materia de primeros auxilios, sino solamente llevar a la persona a un servicio hospitalario. Y las externas las vamos a identificar como la arterial, la venosa o la capilar. La arterial en arterias, la vena en venas, independientemente de dónde se coloque, de dónde estén ubicadas y de sus grosores, pero las dos van a ser manejadas igual. Nuestro objetivo no es tanto identificar cómo se originan, sino contener la hemorragia. Y finalmente las capilares, que tienen que ver con los pequeños raspones que son comunes sobre todo cuando tocamos o friccionamos alguna parte y llegamos a observar puntitos de sangre, que si bien no es peligrosa para la vida, sí hay que dar el lavado adecuado, en el caso del lavado con jabón neutro, para evitar que haya un proceso infeccioso. Bien, nuestro tercer tema que vamos a revisar el día de hoy va a ser el tema de la prevención del estado de choque, y ahorita lo vamos a definir, que es un tema tal vez no muy conocido, pero es importante que lo sepamos y lo identifiquemos. El estado de choque tiene una definición médica, digamos, que es un poco amplia,
que dice que es un síndrome que se caracteriza por incapacidad del corazón y de la circulación periférica de mantener la perfusión adecuada en órganos vitales. Provoca, aquí vemos varios términos médicos: hipoxia tisular, fallo metabólico celular, incluye conjunto de signos y síntomas y alteraciones analíticas y anemáticas que precisan rápida identificación y tratamiento agresivo para reducir su elevada mortalidad. Suena una definición así como que es muy médica, muy técnica, pero realmente lo podemos definir de una manera más sencilla. Con un ejemplo. Por ejemplo, una persona que tiene una hemorragia va a hacer que su corazón avance más rápido, lata más rápido para compensar esa pérdida. A partir de ahí, lo que va a seguir es que al estar generando ese aumento del latido cardíaco, la persona se va a cansar y va a buscar descanso, va a buscar sentarse o incluso acostarse. Y al mismo tiempo que sigue presente la hemorragia, la persona va a procurar estar inconsciente o va a tratar de dormirse, que es lo que debemos evitar. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el estado de shock es cuando los órganos y los tejidos no se nutren adecuadamente con sangre por varias condiciones que vamos a revisar. Vamos a ponerlo más sencillo, esa definición técnica. Es una insuficiencia circulatoria, es decir, falla la sangre en irrigarse por arterias y venas, que falla a que no llegue el oxígeno y los nutrientes a los diferentes tejidos del cuerpo. Dicho de manera mucho más concreta y más sencilla, esto sería un estado de choque. ¿Y por qué puede resultar? Bueno, una falla en la bomba, una falla en el suministro o una falla en el conducto. Por ejemplo, que falle el corazón nos puede llevar a un choque que conoce como cardiogénico. Si fallan los líquidos, es una falla que se conoce como hipovolémico porque baja el volumen, hipovolémico baja el volumen de la sangre. Y puede ser que las arterias y las venas se empiecen a colapsar porque están teniendo menor percepción de sangre y buscan optimizarla. Aquí vemos que hipovolémico es cuando baja el nivel de fluidos, porque no solamente puede ser por sangre, también puede ser otros fluidos. Por ejemplo, una deshidratación grave puede llevar a un choque hipovolémico. Choque cardiogénico por una condición previa de corazón. Por ejemplo, alguien con un padecimiento cardíaco de muchos años o reciente puede llevar a este mal funcionamiento del corazón. Puede ser un choque anafiláctico, que es consecuencia de una reacción alérgica severa, y neurogénico cuando hay una lesión o pues por dolor principalmente en el sistema nervioso central, y un choque séptico que puede ser por una infección severa. Por eso un poco antes manifestamos la importancia de no minimizar una herida abrasiva, aunque aparentemente es poca sangre la que se pierde, eso puede llevar a una infección, y una infección severa puede llevar a un estado de choque y eso puede llevar a la muerte. ¿Cómo vamos a identificar un estado de choque? Bueno, vamos a conocer lo que se conoce como signos y síntomas. Primero, la persona, si todavía está consciente, vamos a encontrar un estado mental alterado. Mucha ansiedad, mucha desesperación. Hay algo que se identifica y se conoce psicológicamente como sensación de muerte inminente. La persona cree que va a morir, está alterada mentalmente. La piel es pálida, fresca y húmeda, y vamos a ver en los labios y en las uñas puede haber un principio de amoratamiento por la falta de oxigenación adecuada. Puede haber náusea y vómito, y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque si una persona vomita dentro de un estado de choque, puede verse llegar a un fenómeno que en la que va a entrar su vómito hacia las vías aéreas superiores, que se llama broncoaspiración. Entonces, esa condición puede llevar a que la persona pierda la vida. Va a haber un pulso y respiración rápida en un principio y después va a ser rápida, tanto el pulso como la respiración. Lo va a llevar a un estado de inconsciencia y si el choque es severo puede llevar a la muerte. Para entender un poco más a profundidad estos dos conceptos, es importante saber que los signos son manifestaciones objetivas del estado físico de una víctima. ¿Qué es objetivo? Lo que podemos percibir nosotros. ¿Qué va a ser la respiración? La podemos ver o la podemos oír. Va a ser el pulso, lo podemos sentir, al mismo tiempo la temperatura. Y vamos a poder también identificar, ahorita lo vemos, lo que es la reacción pupilar y lo que son también la tensión arterial.
Los síntomas son las cuestiones subjetivas que no podemos ver de la persona. Decir lo que ellos nos van a decir. Por ejemplo, una persona que dice que tiene náusea, que tiene dolor de cabeza, que se siente incómoda, que se siente ansiosa, que se siente de tal manera, que tiene sueño, por ejemplo, que es una característica que vamos a observar en el estado de choque. Y todo eso son síntomas porque nosotros no los podemos ver, ni analizar, ni medir. La persona es quien nos lo va a decir. Y aquí vamos a ver cuáles son los signos vitales y vamos a ver por qué, cómo todo se va relacionando con el orden en el que estamos trabajando. La respiración es algo que aunque no estemos cerca de la persona, la podemos ver por el movimiento ya sea del pecho o del abdomen. El pulso es algo que ya que nos acercamos más lo podemos sentir y eso va a ser el ritmo, el pulso tiene que ver con el latido del corazón, 60-80 por minuto en un adulto sano en reposo. Y al mismo tiempo que tomamos el pulso podemos percibir la temperatura. Una temperatura baja nos indica que hay una posible condición de choque. Después vamos a medir la presión arterial, ya aquí ya necesitamos un aparato especial. Y después vamos a ver la reacción pupilar, es decir, cómo reacciona la persona a la luz cuando le es aplicada mediante una lámpara en la pupila. Y vamos viendo cómo esto se va relacionando completamente con lo que es la jerarquización de prioridades de urgencia. La respiración tiene que ver con la primera urgencia, que es las respiratorias, el pulso con la segunda urgencia, que son las circulatorias, y todo lo demás va compensando y va construyendo lo que es la definición de un estado de choque. Cuando hay alteración en estas 5 esferas y además los síntomas que que ya mencionamos, náusea, dolor, sueño, etcétera. ¿Qué hacemos con un estado de choque? Bueno, primero hay que ver que un estado de choque está compensado todavía mientras la persona esté consciente. Cuando se descompensa, es decir, cuando la persona entra a un estado de inconsciencia, ya no hay nada que hacer a nivel de primeros auxilios. Lo que hay que hacer es esperar a la ambulancia o que se ha tenido un servicio hospitalario profesional. Esto se deriva de que un estado descompensado de choque puede llevar directamente a la muerte. Entonces, y nosotros no es algo que podamos atender. Lo que vamos a hacer de manera preventiva es que cuando estamos sospechando el estado de choque, vamos a elevar las piernas a unos 20 a 30 centímetros a partir de eso, con excepción de cuando hay una lesión espinal o de cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Que si la persona fue víctima de un trauma, es decir, una caída de una altura importante, por ejemplo, un atropellamiento, que le haya golpeado algo severamente en la cabeza o en la espalda, entonces no vamos a hacer ese levantamiento de piernas porque al mover las piernas, movemos la cadera y la cadera nos implica que haya movimiento en la espalda y eso nos puede llevar a que ocasionamos daños peores. Si en ese momento hay que colocar a la víctima de lado para evitar este fenómeno de broncoaspiración. Lo que sigue también va a ser importante que la podamos cubrir porque va a estar perdiendo temperatura por la propia condición del choque. Entonces vamos a hacer básicamente mantenerla despierta hablándole, cubrirla y levantar las piernas, sí, solo sí, no fue víctima de un trauma severo, en espalda o en cabeza o en piernas incluso. Lo que vamos a ver como un tratamiento preventivo es que ya una vez que tenemos a la persona en el estado de choque, de un choque compensado, que todavía no es un choque declarado, de manera permanente vamos a estar verificando respiración y pulso, lo conocemos como monitoreo. En lo que llega el servicio de ambulancia, cada 5 o 3 minutos vamos a estar viendo que siga respirando y que tenga pulso. Si en ese transcurso vemos que, bueno, o menos, si la persona deja de respirar en esos intervalos, vamos a iniciar la reanimación cardiopulmonar, como lo vimos anteriormente. Y al dar la reanimación, con las compresiones únicamente con las manos, podemos favorecer que se reactive el pulso. Vamos a tratar las lesiones adicionales. Por ejemplo, si identificamos que hay una fractura, que hay una hemorragia no tan grave, además del estado de choque, la vamos a tratar una vez que estamos seguros de que sigue respirando y sigue con pulso. Va a quedar la persona sobre su espalda, hay que tratar de aflojar prendas ajustadas
siempre y cuando tengamos el cuidado de lo que se conoce como el pudor. Es decir, no vamos a exhibir a una persona a aflojar un cinturón, por ejemplo, cuando hay otras personas presentes. Vamos a pedir que todos se retiren y no vamos a hacer más que aflojar el cinturón, pero eso puede ser a veces mal interpretado. Y entonces, de hecho, son cosas que ya estamos incluyendo en todos nuestros cursos. Hablar de cómo es este cuidado de lo que es la individualidad de la persona aún estando inconsciente. Y conservar el calor del cuerpo de la persona que está lesionada, de la víctima, por medio de cubrirla con algo que tengamos a la mano. Puede ser alguna frazada, puede ser alguna chamarra, etcétera. Pero evitar que siga perdiendo calor, que es lo que se presenta con una condición de choque. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver ahora es el tema de las quemaduras. Vamos a ver que fundamentalmente existen tres tipos de quemaduras: primer grado, segundo grado y tercer grado. Esto es importante conocerlo porque dependiendo de el nivel de superficie que abarquen y la profundidad es el grado en el que se clasifican. Cuando hablamos de la parte más superior es la que llamamos epidermis, es la parte más superficial y ahí abarcan las de primer grado. Segundo grado ya vemos que hay una afectación hacia la dermis, que es la parte que sigue, e incluso un poco la hipodermis, y cuando hablamos de tercer grado, ya hablamos de la afectación tanto de la epidermis como de la dermis, hipodermis, y adicionalmente puede llegar hasta el músculo y hasta el hueso. Aquí vemos algunas ilustraciones un poco más esquemáticas. Y es importante que veamos primeramente cómo se originan. Las de primer grado puede ser por una exposición prolongada al sol, puede ser por estar mucho tiempo en un espacio caliente como una cocina. Cuando hay enrojecimiento en la piel es como se va a identificar. Puede ser cuando hay caída de agua, agua caliente aunque no muy caliente, todo eso favorece el enrojecimiento, que es el signo distintivo de lo que es una herida, una quemadura de primer grado. Después tenemos las quemaduras de segundo grado, donde además de lo primero vamos a encontrar lo que las caracteriza, que es el ámpula. El ámpula es una acumulación líquida que va a permitir es una defensa del organismo que evita que se siga dañando, ejerce un primer momento de hidratación y adicionalmente permite que se generen ciertos químicos del propio cuerpo para reducir el dolor. Estas se pueden ocasionar por líquidos más calientes, como hay líquidos que llegan a retener más el calor, como es el aceite y el atole. Son líquidos que conservan su calor aún después de que se dispersan. Puede ser por algunos objetos calientes, como una plancha, por ejemplo, por un sartén. Todo esto pues, lo vamos a identificar por el ámpula. Y finalmente las de tercer grado las vamos a reconocer porque pueden presentar lo que se conoce como carbonización, o puede presentarse una consistencia blanquecina. Se ve como si estuviera un desprendimiento de piel, pero totalmente blanca, que también nos habla de una quemadura a tercer grado. Las de tercer grado se pueden generar por varios motivos, entre ellos los químicos, por contacto con superficies o con objetos muy calientes o extremadamente calientes, por ejemplo, la que sea por accidente sea alcanzado por una llama como de un soplete, o una descarga eléctrica. Las descargas eléctricas inmediatamente deben ser clasificadas como quemaduras de tercer grado. Aquí vemos algunos ejemplos, ya es unas fotos un poco, unas fotos reales en verdad. Y abajo vemos que esta es una quemadura de tercer grado, y lo crítico es que, bueno, aquí se ve grave, pero a veces son mucho más pequeñas. Pero en el momento que una persona recibe una descarga eléctrica, de inmediato la debemos identificar como el tercer grado. Esto en función de que, si bien que entra la corriente eléctrica, siempre va a buscar la salida y no sabemos qué daños ocasiona lo que es de manera interna a la propia persona. Por eso debe ser manejada siempre como de suma importancia y ser llevada siempre a un servicio médico. ¿Qué vamos a hacer para un tratamiento inicial quemaduras? Vamos a retratar con agua o suero. No vamos a hacer que la persona beba, sobre todo si está semiconsciente, como que empieza a perder la conciencia, porque eso puede ocasionar que se asfixie.
Vamos a hidratarla, vamos a poner ligera, con agua o suero, agua totalmente purificada. Vamos a colocar algunas tipo de apósitos o algunos lienzos limpios y vamos a hidratar con agua, vamos a irrigar como lo vamos a estar viendo en la práctica. Es importante retirar joyería y prendas ajustadas porque si bien la lesión va a ocasionar, porque bien la lesión va a ocasionar que se haya inflamación y al inflamar posteriormente va a ser muy difícil retirar esta joyería o algunas prendas que van muy ajustadas al cuerpo. Cuando hablamos de prendas, también es muy importante notar que hay prendas plásticas que en el momento de quemarse o de que la persona esté dentro de un incendio se van a pegar a la piel. Y si tratamos de desprenderla, es posible que también desprendamos la piel. Entonces, lo que vamos a hacer en ese caso va a ser cortar alrededor de donde está pegada la prenda a la piel y ser llevado a un servicio médico de urgencia. No tratar nosotros de desprenderlo. Muy importante, no romper ámpulas porque puede favorecer todo un proceso infeccioso que puede llevar a la persona a que pierda la vida. Entonces, no vamos a romper ámpulas. Eso será, incluso médicamente es muy poco recomendable a menos que por diferentes procesos lo decida un servicio, pero ya estamos hablando de un servicio de trauma o de un especialista en quemados, pero nosotros nunca vamos a romper las ámpulas. Y cuando no vamos a hidratar estas heridas es cuando son de tercer grado. Las vamos a cubrir, pero no las vamos a humedecer. Hay quemaduras que son más críticas, por ejemplo, las que dificultan la respiración, y esto es muy común en las personas que están mucho tiempo expuestas a un incendio, o donde hay aires muy calientes, aunque la persona no se quema por ese evento, sí es posible que no se quema de manera externa, se puedan percibir lo que son quemaduras de primer y segundo grado al interior de lo que son las vías respiratorias. Quemaduras que cubren más de una parte del cuerpo, por decir, es más crítico que esté un brazo y una pierna quemados a que nada más un brazo o nada más una pierna. Si se juntan dos cosas, son críticas. Son también críticas las que se dan en cabeza, cuello, manos, pies o genitales. Aunque abarcan menos superficie, se consideran de alta prioridad. También son críticas cuando es un niño o una persona anciana. Esto se refiere a que son más sensibles su piel es más sensible, es más delgada. El niño tiene más, por decirlo de alguna manera, tiene unas capas menos de piel, porque está desarrollándose. Y los adultos, su piel es muy sensible. Adultos mayores nos referimos. Y entonces en ese rango deben considerarse críticas. Incluso una exposición prolongada al sol, aunque no sean de segundo grado ni generen ámpula, son críticas si estamos hablando de un pequeño como un lactante, un bebé, o de un niño escolar como de primaria, o de un adulto mayor. Esa exposición al sol puede ser un peligro incluso para su vida, si es mucho tiempo, aunque no sean ni de segundo ni tercer grado. Primer grado es crítico para niños y para adultos mayores. Y aquellas que son causadas por sustancias químicas, explosiones o electricidad. Esto es determinante porque la explosión, cuando se encuentra alguien de una explosión, no es nada más la quemadura. El efecto de explosión genera daños a los órganos internos, puede ocasionar además hemorragias, además puede llevar a un estado de shock y además va a estar presente la quemadura. Cuando hablamos de explosiones, pues hay toda una combinación de diferentes tipos de lesiones sobre una misma persona. Electricidad ya las mencionamos, siempre debe ser considerada de tercer grado. Y las que son por químicos, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay muchos químicos peligrosos, a veces más en la casa que en los centros de trabajo. Hay químicos que reaccionan con el agua. Por ejemplo, si una persona recibe una quemadura por un químico y por quererle ayudar la hidratamos o le colocamos agua, un apósito húmedo, un lienzo húmedo, podemos que sea mayor la quemadura y con mayores consecuencias. Otro tema que vamos a mencionar nada más es el tema de las fracturas y esto aquí lo que debemos resaltar de manera importante es nada más el manejo inicial, que va a ser la identificación. Ya para hablar del tema de ya el manejo de fracturas, ya estaríamos viendo el siguiente nivel de esta capacitación, así como el tema que estamos dejando por ahora pendiente, que es de intoxicaciones. Para hablar de fracturas,
es importante ver que puede haber cerradas o expuestas, puede haber esguince, dislocaciones y dislocaciones en articulaciones. Cerrada es cuando el hueso queda adentro del músculo y de la piel. Esa misma cerrada puede, si hacemos un mal movimiento, ocasionar que se exponga, es decir, que el hueso rompa la piel, el músculo de la piel y se vea una parte expuesta, es decir, se vea una parte del hueso hacia el exterior. Y aunque no son fracturas, también podemos identificar esguinces y dislocaciones. Y es importante y por eso lo manejamos dentro de este tema, porque nos vamos a encontrar que lo primero es identificarla. Si existen las 3 Ds, que es dolor, deformidad y disfunción, disfunción quiere decir dificultad, si existen estas 3 Ds, para nosotros es una fractura. Por eso mencionábamos que aquí también pueden entrar los esguinces, aunque no son propiamente fracturas, una dislocación, porque nosotros, como a nivel de prehospitalario, a nivel de atención de primeros auxilios, no podemos saber si es una fractura o es una dislocación. Para nosotros, que somos parte de las brigadas de primeros auxilios, solamente debemos identificar 3 cosas: dolor, deformidad, disfunción, y quien nos va a decir si eso no es una fractura va a ser un médico con una placa de rayos X. ¿A qué nos lleva esto? A que para nosotros, en primeros auxilios, si tiene esas 3 Ds, siempre debe ser manejada como una fractura, aunque después se descarte lo contrario. Es decir, si después nos dicen que realmente no fue una fractura, si fue más bien un esguince o fue una dislocación, será mejor que la manejemos del principio como fractura a que sea lo contrario, que la queramos manejar como algo muy sencillo y realmente sea algo más grave. Si tiene esas 3 Ds, para nosotros es fractura. Y lo que vamos a hacer en este módulo nada más es la identificación, mantener a la persona previniendo el estado de shock, manteniéndola respirando y manteniéndola consciente. Y lo que seguiría sería una inmovilización de la fractura, y para eso vamos a ver técnicas en lo que es el siguiente nivel de entrenamiento de primeros auxilios, para que podamos hacer inmovilizaciones adecuadas. No tratar de acomodar la parte afectada o tratar de darle forma alineada a los huesos, porque eso puede ocasionar un daño peor. Y hay que evitar que cualquier movimiento, que la parte afectada tenga cualquier tipo de movimiento. Vamos a encontrar cosas que a veces la persona hace automáticamente. Por ejemplo, tener una lesión en clavícula. Lo que hace la persona de manera instintiva es protegerse del dolor, entonces puede colocar de manera automática su mano en la clavícula contraria para evitar el movimiento. Lo que vamos a nosotros hacer es evitar que la persona se siga moviendo. En lo que llegue el servicio médico de urgencia, la mantenemos despierta, verificamos que siempre esté respirando y evitamos que otras personas se acerquen en lo que puede ser atendida de manera profesional. Aquí vamos a ver algunos sistemas de inmovilización que son más bien ya más para el siguiente nivel de capacitación en este tema. Hay muchas formas de hacerlo, hay férulas o inmovilizadores, como también los llamamos, que son improvisadas, hay otras que ya son por diseño y otras que son totalmente modernas. Por ejemplo, hay inflables, podemos ocupar un pedazo de madera, hay muchos recursos que podemos utilizar para ya poder atender una fractura de manera eficiente. En lo que llega el servicio de ambulancia o en lo que llega, en lo que llega los servicios especializados de emergencia. Aquí vemos algunos ejemplos de férulas más profesionales, ya más para servicios de ambulancia, y son las que ya contarán con los equipos locales, en su caso de Protección Civil, Bomberos o Cruz Roja, pero esto no es tan común tenerlo en las empresas porque su grado de riesgo es diferente al de otras empresas. Y por este momento vamos a dejar pendiente nuestra plática. El tema principal de hoy fue los primeros auxilios, un poco ya contextualizado por la importancia de conocer estas temáticas. Y el siguiente tema que vamos a estar trabajando es el de prevención y atención inicial de incendios. Gracias por su atención.